En la fiesta de compromiso de mi hermano, mis padres dijeron que era un fracaso. Pero su prometida se sorprendió al verme. Hola a todos. La invitación yacía sobre la desgastada encimera de mi cocina, su cartulina color crema y letras en relieve contrastaban drásticamente con la formica descascarada. Jason Carter y Sarah Mellor solicitan el placer de su compañía. Se sentía menos como una invitación y más como una citación, un decreto real que no podía ignorar, la cena de compromiso. Mi hermano menor, Jason, el niño dorado de la familia, se iba a casar y yo, Michael Carter, el fracaso familiar de 32 años, debía asistir y cumplir con mi papel. Una opresión familiar me apretó el pecho, como si alambre de púas viejo se retorciera nuevamente. 10 años. 10 años desde que abandoné la escuela de medicina, y la marca del fracaso aún parecía estar grabada en mi piel. Todavía podía oler el aroma penetrante y empalagoso del formol del laboratorio de anatomía, un olor que una vez simbolizó la búsqueda intelectual, pero que lentamente se transformó en el hedor de mi propia asfixia. Recordé estar frente a mi padre, Richard, en su estudio revestido de paneles de caoba. Las palabras "no puedo seguir haciendo esto" sabían a ceniza en mi boca. Su reacción no fue la explosión que había anticipado, peor aún, fue un silencio, frío y pesado como una lápida de granito. Un silencio que se prolongó durante semanas, interrumpido solo por declaraciones solemnes de que había tirado por la borda una oportunidad de oro, que había escupido sobre los sacrificios que ellos habían hecho. Su oficina, que normalmente olía a libros antiguos encuadernados en cuero y al tenue aroma metálico del éxito, me pareció una sala de juicio, donde mi sentencia era el fracaso de por vida. Mi madre, Susan, reaccionó con arias de lágrimas. La escuchaba al teléfono con sus hermanas, su voz en un susurro dramático que atravesaba las paredes delgadas de nuestra casa, lamentándose de que yo estaba perdido, de que simplemente andaba a la deriva. Su frase característica, siempre acompañada de un teatral gesto con la mano en el pecho, era: «Ay, Michael, nos preocupa tanto tu futuro», inevitablemente seguida de un suspiro que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación, un suspiro que implicaba que mi futuro era un paisaje sombrío y estéril de su propia imaginación. Ella nunca preguntó qué quería yo para mi futuro, solo lamentaba el que habían diseñado para mí. Mientras yo andaba a la deriva, Jason se elevaba. Título en negocios de una universidad de primer nivel, camino rápido hacia un trabajo de alta remuneración en finanzas en el centro de la ciudad, un nuevo y elegante condominio con vistas que gritaban «lo logré». Las cenas familiares, cuando podía soportarlas, se convirtieron en vitrinas de los últimos triunfos de Jason. Recuerdo una Navidad vívidamente, el aroma de agujas de pino y pavo asado llenaba el aire, una fragancia que normalmente reconfortaba pero que ahora resultaba opresiva. Jason desempaquetó un reloj ridículamente caro que papá le regaló, quien le dio una palmada en la espalda, su voz resonante diciendo: «Ese es mi hijo, dejando huella, conquistando el mundo». Más temprano, yo había intentado explicar una idea incipiente que tenía para un proyecto tecnológico comunitario, algo para ayudar a las personas a navegar por los recursos locales. Recibí un asentimiento educado y desdeñoso de papá y un bueno: «Michael, qué bien que te mantengas ocupado, hijo». La implicación flotaba en el aire, ocupado con pasatiempos, no con una carrera de verdad. Jason, mientras tanto, me ofrecía consejos condescendientes disfrazados de preocupación fraternal sobre tomarme las cosas en serio y encontrar mi rumbo. Con sus propios pies tan firmemente plantados en la vía rápida, no podía imaginar otro camino. Los primeros años después de dejar la escuela de medicina fueron un borrón de apartamentos baratos que olían a fideos instantáneos y soledad rancia, trabajos de medio tiempo que pagaban las cuentas pero que desgastaban mi alma. La pregunta me atormentaba en mis noches sin dormir: ¿tenían razón? ¿Era yo un fracaso? El peso de su decepción se sentía como una carga física, un manto que no podía quitarme. La idea de Access Path no llegó en un destello de inspiración divina, fue una llama lenta, avivada por una experiencia como voluntario en un centro local de recursos para personas con discapacidad. Vi de primera mano las frustraciones diarias y aplastantes de personas atrapadas en la burocracia, luchando por atención médica básica, por información, por acceso a especialistas, por una pizca de dignidad. Comencé pequeño, como un proyecto paralelo alimentado por café negro y una negativa obstinada a creer que las cosas no podían mejorar. Aprendí a programar adecuadamente, construyendo una base de datos simple y compartible de proveedores de atención médica accesibles en la zona. El trabajo me consumía, lo hacía en la tranquila soledad de mi pequeño apartamento, con el resplandor de mi monitor como única compañía durante incontables noches. El zumbido de mi vieja computadora de escritorio era una presencia constante y reconfortante.
Y entonces llegó el primer correo electrónico: tu pequeño programa me ayudó a encontrar un médico que realmente entiende mi condición. Gracias. Una chispa, un calor que se extendió por mi pecho, una sensación de propósito tan poderosa que eclipsó momentáneamente los años de desaprobación familiar. Fue en un encuentro tecnológico local, entre el murmullo de un presentador y el olor a pizza tibia, donde conocí a David Sean. Era brillante, varios niveles por encima de mí, pero lo más importante, vio el potencial de Access Path, cuando mi propia familia no pudo, o no quiso, verlo. Vio la misión. Nos convertimos en cofundadores, socios. Nuestra primera oficina compartida era un armario glorificado sobre una imprenta ruidosa, pequeño, desordenado y con olor perpetuo a tinta industrial y al café siempre demasiado fuerte de David. Pero vibraba con energía, con una sensación de creación embriagadora. Era nuestro santuario. Access Path creció silenciosa y constantemente. 10.000 usuarios. 50.000. Nuestra primera pequeña subvención. Incorporamos nuestros primeros clientes de organizaciones sin fines de lucro, expandiéndonos estado por estado. Cada logro era una victoria privada, una refutación silenciosa a la narrativa que mi familia había construido sobre mí. Intenté algunas veces compartir estos logros. Recuerdo, le conté a mamá con entusiasmo sobre un programa piloto exitoso que habíamos lanzado en un estado vecino, como se proyectaba que ayudaría a miles de personas. Ella me escuchó con ese aire familiar de distracción, sus ojos perdiéndose en la distancia. «Qué bien, querido», dijo, su atención ya desviándose. «¿Supiste que Jason acaba de recibir un ascenso enorme? Está pensando en comprarse un barco. Nos va a llevar a todos a una cena elegante para celebrarlo». La desilusión fue instantánea, un puño frío y familiar se cerró en mi estómago. Siempre se volvía a Jason. Y ahora, la cena de compromiso de Jason. El grupo familiar de WhatsApp había explotado con signos de exclamación y emojis de corazones cuando publicó la foto de Sarah, su mano exhibiendo artísticamente el diamante que brillaba de forma ostentosa. Escribí una felicitación superficial y silencié las notificaciones. El bullicio alegre parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de mi realidad. El temor por esta cena era algo palpable, un nudo en el estómago que llevaba semanas apretándose. Conocía el guión. Sería la encarnación viviente del antes en la comparación con el después de Jason. Papá lanzaría sus ataques sutiles y no tan sutiles, su estado de la nación sobre mi supuesta falta de progreso. Mamá revolotearía con miradas ansiosas, suspiros que puntuarían sus declaraciones. Jason, bendito sea, ofrecería esa marca única de lástima condescendiente que solo un hermano menor exitoso puede ofrecer. Pero mientras estaba parado frente a mi armario esa noche, una pequeña chispa de rebeldía se encendió dentro de mí, un cansancio por su narrativa. Revisé las estadísticas de Access Path en mi teléfono antes de apagarlo, 80.000 usuarios activos. Personas reales cuyas vidas eran un poco más fáciles gracias a algo que yo había creado. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa tocó mis labios, un destello de orgullo que rara vez me permitía sentir. En lugar del traje apagado y seguro que mamá siempre me presionaba sutilmente para que usara, el que me hacía sentir como un enterrador en mi propio funeral, alcancé el traje gris carbón más nuevo que había comprado con un pequeño bono después de cerrar un contrato particularmente desafiante pero gratificante. Me quedaba bien. Me hacía sentir capaz. Era una cosa pequeña, un acto casi inconsciente de desafío, pero se sentía como una bocanada de aire fresco antes de entrar en la jaula dorada. L.A. Toll. El nombre por sí solo, la estrella, resumaba el tipo de ostentación que mis padres adoraban. Al entregarle las llaves al ballet, el aroma de perfume caro y comida aún más cara flotaba desde la entrada ornamentada. Por dentro, el restaurante era una sinfonía contenida de cristales tintineando, conversaciones murmuradas y el sutil raspar de la plata sobre la porcelana. Era el tipo de lugar donde uno sentía que el maitre evaluaba en silencio tu saldo bancario. El cuello de mi camisa, que momentos antes me parecía perfectamente cómodo, de repente comenzó a apretarse alrededor de mi garganta. Los vi casi de inmediato, apostados en una mesa circular en el centro del salón, un tableau de dicha familiar preparado para el consumo público. Mi padre, Richard, presidía como siempre, su voz un murmullo grave mientras entretenía a los padres de Sarah con lo que probablemente era una anécdota que destacaba su propia habilidad empresarial. Mi madre, Susan, revoloteaba alrededor de Sarah como un colibrí nervioso, ajustando un cabello imaginario fuera de lugar en la cabeza perfectamente peinada de Sarah. Y Jason, mi hermano menor,
parecía cada centímetro el joven amo del universo, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que mi primer coche, una sonrisa confiada, casi depredadora, jugando en sus labios, su expresión característica de superioridad satisfecha. Mako, me alegra que hayas venido, dijo papá. Su apretón de manos fue superficial, sus ojos ya escaneando la sala en busca de alguien más importante. El apéndice no dicho, no nos avergüences, flotaba en el aire entre nosotros. Mamá me envolvió en un abrazo demasiado apretado, demasiado breve, oliendo levemente a su perfume preferido de lirio del valle, una fragancia que ahora asociaba irrevocablemente con eventos familiares llenos de ansiedad. «Ay, Mako, qué pulcro te ves», gorjeó, sus ojos recorriendo mi traje con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Sorpresa? ¿Alivio de que no estuviera usando una camiseta manchada? «Sarah, querida, este es nuestro Mako». Sarah Mellor se volvió, extendiendo una mano. Su sonrisa era genuina, su apretón firme, sus ojos color avellana cálidos y directos. «Qué gusto finalmente conocerte, Mako», dijo, y por un segundo fugaz, sentí un destello de algo que no era temor. Parecía normal, con los pies en la tierra, un marcado contraste con la formalidad tensa y la tensión subyacente que usualmente caracterizaban las reuniones de la familia Carter. Logré devolverle una sonrisa pequeña y torpe. «Igualmente, Sarah. Felicidades a los dos». La conversación, o más bien el monólogo, rápidamente fue dirigido por mis padres hacia Jason, su más reciente conquista financiera en la firma, su próxima promoción a vicepresidente a tan corta edad, la fantástica familia de vieja alcurnia de la que provenía Sarah. Cada declaración se sentía como otra piedra cuidadosamente colocada en el muro que me separaba de su mundo brillante, otra capa de barniz sobre la imagen dorada de Jason. Cuando el padre de Sarah, un hombre jovial llamado Arthur, me preguntó cortésmente a qué me dedicaba, papá interrumpió antes de que pudiera formar una oración. «Michael es nuestro espíritu libre», tronó, acompañado de una carcajada fuerte que no alcanzaba sus ojos. «¿Todavía persiguiendo mariposas, hijo?». Guiñó un ojo a Arthur, como si compartieran un chiste interno, del tipo en el que tú eres el remate. Sentí el calor familiar subir por mi cuello. «Dirijo una empresa tecnológica», murmuré las palabras, sintiéndome inadecuado, insignificante ante las grandilocuentes afirmaciones sobre Jason. Mamá, siempre hábil para desviar la conversación de temas incómodos, es decir, yo, intervino rápidamente, pero el nuevo cargo de Jason, Arthur, implica manejar una cartera de decenas de millones. Él trata de explicárnoslo, pero es todo tan complejo, y tan importante, ¿verdad, querido? Sonrió a Jason, y luego me lanzó una mirada que claramente comunicaba, ¿ves, Mako? Esto es lo que parece el verdadero éxito. Jason, que nunca perdía la oportunidad de afirmar sutilmente su dominio, se recostó en su silla. Sí, el mercado ha estado volátil, una verdadera bestia, pero lo estamos manejando bastante bien. Grandes responsabilidades, ya sabes. Me lanzó una mirada, un destello de esa condescendencia familiar en sus ojos. No todos están hechos para soportar ese tipo de presión, supongo. ¿Presión? Casi solté una carcajada. Pensé en las frenéticas noches en vela con David cuando nuestro servidor principal se cayó justo cuando estábamos lanzando una actualización crítica para un socio estatal del sistema de salud. Los medios de vida de miles de nuestros usuarios pendiendo de un hilo. Pensé en el peso aplastante de la nómina cuando apenas comenzábamos, el miedo constante, punzante, de fallarle a nuestro pequeño equipo. Pero no dije nada. Me concentré en el intrincado patrón del plato de pan frente a mí, el sabor de la comida cara y artísticamente presentada convirtiéndose en ceniza en mi boca. El silencio de mi lado de la mesa era un abismo. Mis contribuciones a la narrativa familiar aparentemente eran mejor dejarlas sin mencionar. A pesar del dominio conversacional de mi familia, Sarah parecía genuinamente interesada. Logró dirigirme algunas preguntas más durante una pausa en la que papá pontificaba a su madre sobre su handicap en el golf. ¿Una empresa tecnológica, Mako? ¿Qué tipo de plataforma es? Es una plataforma que ayuda a las personas con discapacidades a acceder más fácilmente a servicios de salud y recursos, expliqué, manteniendo la voz baja. Antes de que Sarah pudiera responder, papá, cuya atención se desvió momentáneamente hacia nuestro lado de la conversación, intervino con su característico gesto despectivo de la mano. Muy de nicho, por supuesto. Un proyecto de pasión maravilloso para Mako. Lo mantiene ocupado. Aún esperamos que encuentre algo un poco más sustancial, algo con una trayectoria profesional clara, ¿sabes?
Vi a Sarah fruncir el ceño por un segundo ante la interrupción de papá. Me miró pensativamente, una expresión de desconcierto en sus ojos inteligentes. Abrió la boca como si fuera a hacer otra pregunta, pero mamá, al percibir una oportunidad, se lanzó en una anécdota animada y demasiado ruidosa sobre el adorable miedo infantil de Jason a los payasos, interrumpiendo eficazmente todo intento de volver al tema. Interrumpiendo cualquier intento de profundizar más en mi proyecto con pasión, una memoria dolorosa surgió sin previo aviso. Papá al teléfono hace unos meses, su voz llevándose desde su estudio. Estaba hablando con su viejo amigo y compañero de golf, el señor Henderson. No tenía intención de escuchar, pero fragmentos de la conversación flotaron hasta mí. No, Michael todavía está jugueteando con esa pequeña página web suya. Una idea encantadora, claro, que Dios lo bendiga, pero no es precisamente algo que esté revolucionando el mundo. Ya sabes, no como Jason. Él sí que está yendo lejos. Mi padre no solo me había despreciado en la cara, estaba activamente curando la narrativa de mi fracaso para sus colegas, solidificando mi estatus como el fracasado oficial de la familia. El recuerdo dejó un sabor amargo y metálico en mi boca, como una moneda antigua. Comenzaron los brindis. El padre de Sarah dio un discurso cálido y sentido, dando la bienvenida a Jason a su familia. Luego fue el turno de papá. Se puso de pie con la copa en alto, su voz resonando con ese orgullo paternal ensayado mientras alababa las virtudes de Jason, un hijo que nunca nos ha dado un momento de preocupación, declaró, su mirada recorriendo la mesa, que ha superado todas las expectativas más elevadas que jamás nos atrevimos a soñar para él. Una verdadera historia de éxito, un ejemplo de lo que el trabajo duro y la dedicación pueden lograr. Y luego, el inevitable giro perfectamente ejecutado. Desvió la mirada hacia mí, su expresión suavizándose en una especie de lástima performativa, casi doliente. Por supuesto, continuó, su tono volviéndose más sombrío, la vida no es un camino recto para todos. Algunos toman desvíos. Algunos marchan al ritmo de un tambor diferente, por tenue que sea. Seguimos apoyando a Mako, naturalmente, en encontrar su camino, en descubrir su propia forma de contribuir. Las palabras, aunque disfrazadas de comprensión fingida, eran una marca pública. Mako, el desvío. Michael, el tambor lejano. Michael, aún perdido. Miré fijamente el mantel blanco inmaculado. El lino costoso de repente se sentía como papel de lija bajo mis dedos. Escuché el suave y perfectamente sincronizado sollozo de mamá junto a mí, su papel secundario en este drama familiar. El aire se volvió espeso con juicios no dichos, con el peso de su decepción colectiva. Pude sentir los ojos de Sarah sobre mí, una pregunta silenciosa y penetrante en ellos. Y en ese momento, una ola de resignación total me envolvió. Una voz susurró en lo más profundo de mi mente, así que esto es. Otra vez. Quizá tienen razón. Quizá nunca escaparé de esta sombra. El silencio que siguió al brindis de mi padre fue denso, roto solo por el educado y casi nervioso tintinear de las copas mientras las personas tomaban un sorbo por compromiso. Mantuve la mirada fija en el tejido intrincado del mantel, preparándome para el resto de la velada, que sabía que se desarrollaría a lo largo de las mismas líneas predecibles y dolorosas. Ese era mi papel, mi guión preestablecido en la saga de la familia Carter, el hijo callado, anodino, un testamento viviente del potencial no cumplido. Mis padres se deleitaban en el resplandor posterior al discurso de papá, un retrato de orgullo parental. Jason, siempre el receptor cortés de los elogios, asentía con una humildad ensayada que no llegaba a sus ojos. Fue entonces cuando Sarah se volvió hacia mí, el ceño ligeramente fruncido en reflexión. Habló suavemente, pero en la pausa momentánea, su voz pareció cortar el ruido ambiental del restaurante con una claridad sorprendente. Access Path, comenzó, sus ojos color avellana fijos en los míos. Dijiste que ayuda a personas con discapacidades a navegar el sistema de salud. Asentí, sorprendido de que lo recordara o que siquiera le importara en medio del torrente de conversación centrado en Jason. Sí, esa es la base. Tratamos de simplificar el acceso a especialistas, consolidar recursos, conectar a las personas con redes de apoyo. Hacer que un proceso complicado sea un poco menos abrumador. Sus ojos, ya abiertos con interés, parecieron encenderse desde dentro. ¿Y tu nombre? Es Michael Carter, dijo, inclinándose ligeramente, su voz bajando a un susurro conspirativo que, sin embargo, pareció hacer que el aire alrededor de nuestra mesa chisporroteara con una repentina atención. Espera un momento, contuvo el aliento, ¿eres el Michael Carter? El CEO de Access Path.
El sonido de un tenedor cayendo contra un plato de porcelana a una mesa de distancia fue inusualmente fuerte en el silencio profundo y repentino que envolvió a nuestro grupo. Levanté la vista, sorprendido por la intensidad de su voz. Mi padre, que estaba a mitad de un sorbo de vino con aire importante, se quedó congelado, la copa a medio camino de sus labios, los ojos abiertos e inmóviles. La sonrisa perfectamente pintada de mamá había desaparecido, reemplazada por una expresión de confusión con la mandíbula caída, su mano volando instintivamente hacia las perlas en su cuello. Jason, que estaba sonriendo por algún chiste privado, me miraba fijamente, su rostro completamente limpio de cualquier expresión salvo una conmoción atónita. Incluso los padres de Sarah, que habían estado escuchando cortésmente a mi padre, ahora miraban hacia nuestro lado de la mesa con un nuevo e intenso interés, captando el cambio inexplicable en la atmósfera. Antes de que pudiera confirmar o negar nada, antes de que pudiera siquiera procesar las implicaciones de su pregunta, el rostro de Sarah se iluminó con una emoción casi incandescente. Parecía completamente ajena a la bomba emocional que acababa de detonar dentro de la familia Carter, o tal vez recién comenzaba a percibir las ondas del impacto. «Oh, Dios mío, eres tú», exclamó, su voz ganando volumen y vitalidad con cada palabra. «Access Path es increíble. Mi hermano Mark quedó paralizado en un accidente de auto hace 3 años. Tu plataforma ha sido un salvavidas absoluto para él. Los médicos en su hospital de rehabilitación la recomiendan a todos sus pacientes de cuidados prolongados». Se volvió hacia el resto de la mesa, su voz resonando con una pasión genuina y desenfrenada que era tan impactante como cautivadora. No tienen idea de la diferencia que hace. Intentar encontrar especialistas que entendieran sus necesidades específicas, coordinar la atención entre múltiples doctores, navegar las pesadillas del seguro, era una batalla constante y agotadora para toda nuestra familia. Access Pass simplificó muchísimo. Mark incluso se conectó con un programa de deportes adaptados gracias a uno de los enlaces de recursos. Dice que le devolvió la vida, un sentido de comunidad que pensó haber perdido para siempre. Habló emocionada sobre funciones específicas, la base de datos curada de clínicas accesibles que papá había despreciado como de nicho, los foros seguros de apoyo entre pares donde Mark encontró consuelo y consejos prácticos, las opciones integradas de telemedicina que le ahorraron viajes agotadores a instalaciones ambulatorias. Incluso mencionó haber leído un artículo, hace algunos meses, sobre el CEO visionario, aunque de bajo perfil, detrás de esta plataforma transformadora, sin imaginar ni por un segundo que era su futuro cuñado, el supuesto espíritu libre de la familia. Llevamos meses intentando que la fundación del hospital se asocie oficialmente con Access Path, declaró, mirándome con algo parecido al asombro. El impacto que estás teniendo es fenomenal. Una oleada de calor me recorrió el cuerpo, seguida de una extraña y desorientadora ligereza, como si el suelo se hubiese inclinado bajo mis pies. Era como ver una escena de la vida de otra persona, una vida en la que yo no era la decepción perpetua. Vi el rostro de mi padre, normalmente tan rojizo y seguro, perder todo su color, quedando en un gris pálido y moteado. Los labios de mamá se movían en silencio, sus ojos abiertos y llenos de lágrimas, yendo de mí a Sarah. Jason simplemente me miraba con la boca entreabierta, su anterior arrogancia completamente borrada, reemplazada por una incredulidad desconcertada y casi resentida. El silencio de mi familia era ensordecedor, un vacío palpable. Donde usualmente habría habido declaraciones y juicios, ahora solo había silencio. Y entonces, con su entusiasmo sincero y no guionado, Sarah entregó sin querer el golpe de gracia, el primer gran giro en la narrativa cuidadosamente construida sobre mi supuesta mediocridad. Es curioso, en realidad, reflexionó, con un leve ceño fruncido mientras recordaba algo. Mark incluso mencionó haber oído a algunas personas bastante ricas e influyentes hablando de forma bastante despectiva sobre el fundador de Access Path, en una gala benéfica a la que asistió con su grupo de rehabilitación el año pasado. Alguien llamado Henderson, creo que dijo. Al parecer, estaban alabando a su hijo a los cielos, algún genio de las finanzas, y cuando alguien preguntó por el otro hijo, se rieron y dijeron que estaba trabajando en una pequeña página web para discapacitados. Muy admirable a su manera, claro, pero una pena que no siguiera una carrera de verdad, como su hermano. Se detuvo, su mirada pasando de mi padre con el rostro lívido, a mi madre visiblemente temblorosa, una realización incómoda extendiéndose por sus propios rasgos mientras conectaba por fin los puntos. Dijeron que la familia se apellidaba Carter. Oh, Dios, balbuceó, llevándose la mano a la boca. No me di cuenta, lo siento mucho. Henderson. El nombre me golpeó como un puñetazo físico. Arthur Henderson.
El compañero de golf de papá. Su confidente ocasional. Aquella llamada telefónica que escuché hace meses. Los fragmentos de conversación que descarté como simples quejas de padres. Todo encajó con una claridad aterradora. Esto no era simplemente ignorancia pasiva por parte de mis padres. No era solo que no veían o no entendían. Era un desprecio público y activo. Tenían una narrativa, Jason, el exitoso. Michael, el bienintencionado pero en última instancia desorientado aficionado. Y habían estado transmitiéndola a sus colegas, a cualquiera que quisiera escuchar. Probablemente para protegerse del supuesto bochorno de tener un hijo que no encajaba con su estrecha definición de éxito. La pequeña página web. Esas palabras, más que nada, escocieron con una ponzoña inesperada. Richard Carter, mi normalmente locuaz padre, parecía como si lo hubieran abofeteado. Su rostro enrojeció de un tono carmesí moteado, y luego palideció nuevamente. Susan soltó un pequeño gemido herido, esta vez genuino, no uno de sus usuales suspiros teatrales. Nosotros, nunca entendimos la magnitud, Michael, susurró con voz temblorosa. Pensábamos que era algo pequeño, su voz se apagó, perdida entre los escombros de sus propias ilusiones cuidadosamente elaboradas. El silencio en la mesa era espeso. Asfixiante. Los padres de Sarah parecían completamente desconcertados, mirando entre su hija, yo y mis padres atónitos, evidentemente luchando por comprender las corrientes subterráneas de esta implosión familiar. Todas las miradas, finalmente, se volvieron hacia mí. Sentí una oleada de adrenalina, un rugido en mis oídos. Pero debajo de todo eso, comenzó a asentarse una calma profunda e inesperada. Los años de resentimiento cuidadosamente reprimido, de sentirme invisible, de luchar contra el peso aplastante de su desaprobación, comenzaron a desvanecerse como una marea que se retira. Miré directamente a mi padre. Luego a mi madre. Luego a Jason. Mi voz, cuando por fin hablé, era tranquila. Medida. Carente de triunfo o acusación. Llena solo de una verdad cansada pero innegable. Axaspad actualmente tiene más de 80.000 usuarios activos en 15 estados, dije, con la mirada firme. Colaboramos con 3 agencias estatales de salud y tenemos una larga lista de organizaciones nacionales sin fines de lucro esperando integrar nuestros servicios. El trimestre pasado cerramos nuestra ronda de financiación Serie A, con una inversión principal de una de las firmas de capital de riesgo en salud más importantes del país. No levanté la voz. No lo necesitaba. Simplemente expuse los hechos. Hechos que siempre habían sido ciertos, quisieran mis padres reconocerlos o no. La dinámica de poder en aquella habitación opulenta y asfixiante había cambiado fundamental y irrevocablemente. Por primera vez en mi vida adulta. Mi padre no pudo hablar. Simplemente me miró, su boca moviéndose en silencio, como un hombre confrontado de golpe con una realidad que durante años se había negado a ver. El resto de la cena de compromiso pasó en una niebla de incomodidad insoportable. Fue como si hubiera estallado una bomba y todos estuviéramos recogiendo los escombros emocionales. Los padres de Sarah, para su crédito, intentaron salvar la velada con una conversación educada, aunque tensa, que ahora dirigían principalmente hacia mí, con un respeto renovado y casi fervoroso. Respondí con calma, de manera objetiva, brindando detalles sobre nuestra misión, nuestra tecnología y nuestro crecimiento. Tuve cuidado de no dejar que ningún atisbo de soberbia se colara en mi voz. No era necesario. La verdad era suficientemente poderosa por sí sola. Mi padre permaneció inusualmente callado durante el resto de la comida, su rostro era un paisaje cambiante de asombro, vergüenza y quizás, solo quizás, un destello incómodo de respeto. Jugó con su vaso de agua, carraspeó varias veces, pero no ofreció más declaraciones. Mi madre, por otro lado, pareció encogerse sobre sí misma. Hizo algunos intentos torpes de explicar su ignorancia anterior, sus palabras disolviéndose en frases fragmentadas y llorosas como, nosotros solo, siempre quisimos lo mejor para ti, Michael. No sabíamos que era tan significativo. Sus suspiros característicos seguían allí, pero habían perdido su poder teatral. Ahora sonaban más como el desinflarse lento de un globo pinchado. Jason era un estudio en resentimiento silencioso. Picoteaba su comida exquisitamente preparada, y sin duda carísima, con la mandíbula apretada, evitando completamente mi mirada. La sonrisa del niño dorado había desaparecido, reemplazada por una confusión agria que parecía distorsionar sus facciones. Parecía un rey destronado, desconcertado por el cambio abrupto de lealtades en su reino. Me excusé tan pronto como fue educadamente posible.
La comida rica que apenas había tocado sabía a algodón en mi boca. Las despedidas fueron tensas, apresuradas. Un deseo colectivo de escapar de la atmósfera sofocante que nos envolvía a todos. Salir de Eleatoal al aire fresco de la noche se sintió como salir a la superficie después de estar sumergido demasiado tiempo. En los días que siguieron, mi teléfono vibró con una frecuencia inusitada. Mi madre llamó varias veces, su voz cargada de lágrimas no derramadas y una dulzura nueva, casi empalagosa. Mako, querido, tenemos que hablar. Tu padre y yo estamos increíblemente orgullosos de ti. Solo que, bueno, no siempre lo demostramos bien, ¿verdad? Sus suspiros familiares ahora sonaban huecos, despojados de su filo manipulador. Mi padre, un hombre que normalmente se comunicaba mediante declaraciones o gruñidos desdeñosos, dejó un mensaje de voz. Su tono era rudo, como siempre, pero cargado con una nota inusitada de vacilación. Casi, humildad. Mako. Habla tu padre. Tu madre y yo, queremos entender más sobre Access Path. Tu empresa. Llámame cuando tengas un momento. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz. Escuché sus mensajes con una extraña sensación de desapego. La validación que había anhelado de ellos durante tanto tiempo. La aprobación, aquello que una vez creí esencial para mi autoestima finalmente había llegado, envuelto como regalo en su impactada realización. Pero ahora que estaba aquí, se sentía anticlimático. De algún modo, menos importante que la validación tranquila y constante que ya había encontrado en mi trabajo, en la gratitud de los usuarios de Access Path y en la inesperada afirmación objetiva de parte de Sarah. Necesitaba espacio, tiempo para procesar no solo su reacción, sino también la mía. Hablé con Sarah. Me llamó, su voz cargada de genuina mortificación, disculpándose repetidamente si había causado algún conflicto familiar. Le aseguré que le estaba agradecido, sinceramente. Tú no hiciste nada malo, Sarah, le dije. Solo dijiste la verdad. Algo que ellos no habían querido escuchar de mí. En esa llamada se formó entre nosotros un vínculo de respeto mutuo, una alianza inesperada. Casi como comentario al pasar, mencionó que Jason había estado increíblemente a la defensiva y, francamente, imposible de tratar desde la cena. Reaccionaba con brusquedad por cosas triviales. Ese comentario sobre Jason se quedó rondando en mi cabeza. Sabía que necesitaba hablar con él. No para obtener una disculpa, no estaba seguro de que fuera capaz de dar una, sino por mi propia comprensión. Para cerrar ese capítulo doloroso. Nos encontramos para tomar café unos días después, en una cafetería neutral e impersonal del centro. Inmediatamente adoptó una postura defensiva, su antigua arrogancia intentando resurgir débilmente. Mira, ya lo entendí, ¿sí? Ahora eres un genio tecnológico, un tipo importante. No necesitas restregármelo. Sus palabras eran amargas, cargadas de una envidia que no se molestó en ocultar. Mantuve la voz calmada. No se trata de restregar nada, Jason. Esto no es una competencia. Solo quiero entender algo. ¿Tenías idea de Access Path? ¿De su crecimiento, de su impacto? Él resopló, removiendo su late con una energía innecesaria. ¿Cómo iba a saberlo? Siempre fuiste tan reservado con tus proyectitos. Siempre en tu propio mundo. No fui reservado, Jason, dije, mi paciencia empezando a agotarse. Intenté contártelo. Intenté contárselo a todos ustedes en múltiples ocasiones. Simplemente no escuchaban. Le recordé específicamente el artículo de TechCrunch que le había enviado por correo el año anterior, el que detallaba nuestra ronda de financiación inicial, en el que genuinamente le pedía su opinión financiera sobre cómo escalar. Su respuesta en ese momento, un recuerdo que aún dolía, había sido una línea desdeñosa. Tilde bro, suena a cosas de nerds. Haz lo que sabes hacer y déjame manejar el dinero de verdad. Su fachada finalmente se resquebrajó. Miró hacia su taza de café, como buscando respuestas en la espuma que giraba dentro. Está bien, murmuró, su voz apenas un susurro. Vi el artículo. Incluso busqué Access Path después. Sabía que estaba creciendo. Más de lo que pensaba. Esperé, dejando que el silencio se estirara. No le conté a mamá y papá la magnitud real, confesó por fin, las palabras saliendo a borbotones. Su rostro enrojecido por una vergüenza profunda y poco favorecedora. Tú siempre fuiste el artístico, el sensible, el que necesitaba protección. Yo era el inteligente,
el responsable, el que los iba a hacer sentir orgullosos financieramente. Si tú de repente te convertías en este millonario tecnológico o lo que sea, ¿dónde me dejaba eso a mí? ¿Cuál sería mi papel entonces? Era más fácil dejar que siguieran pensando que estabas teniendo problemas. Mantenía las cosas más simples. Una oleada de profunda tristeza me invadió, eclipsando cualquier enojo que pudiera haber sentido. Mi propio hermano. Este era el segundo, y quizás más doloroso giro. Su decisión deliberada y calculada de mantener mi éxito oculto, para preservar su estatus de favorito, para proteger su propio ego frágil. Esto, me di cuenta, era mi verdadero fondo en la dinámica familiar de antaño. La realización final y aplastante de cuán defectuoso y condicional había sido siempre su amor y apoyo. Los últimos vestigios de mis ilusiones infantiles sobre la lealtad familiar se desmoronaron en polvo. Sentí un vacío en el pecho, un hueco donde esas ilusiones solían estar. Con esa claridad dolorosa, tuve una última conversación difícil con mis padres. Juntos. No grité. No los acusé. Simplemente, con calma, les expuse cómo sus palabras, sus acciones, sus constantes comparaciones y su desdén me habían hecho sentir durante la última década. Su definición de éxito era tan estrecha, les dije, mi voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro, que como no encajaba en ella, me hicieron sentir inadecuado. Como una decepción constante. No necesito que entiendan ahora el balance de Access Path ni que se impresionen con capital de riesgo. Lo que necesitaba era que me vieran entonces. Que valoraran mis esfuerzos sin importar el resultado. Les dije que necesitaba espacio. Espacio significativo. Para redefinir nuestra relación en nuevos términos. Mis términos. Hubo más lágrimas por parte de mi madre. Un silencio incómodo y atónito de mi padre. Pero al alejarme de esa conversación, sentí una profunda sensación de liberación. Como si un peso pesado que ni siquiera sabía que estaba cargando hubiera sido finalmente levantado de mis hombros. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme valioso. Me volqué de nuevo a Access Path con un vigor renovado, con un propósito más claro. La empresa prosperó. Mis relaciones con David y mi equipo dedicado, mi familia elegida, se profundizaron. Mis interacciones con mis padres se volvieron infrecuentes, cordiales y cuidadosamente gestionadas por mí. Dictadas por mi propio nivel de comodidad. La antigua dinámica de poder tóxica estaba rota. Hecha añicos en el suelo de aquel restaurante pretencioso. Meses después asistí a la boda de Jason y Sarah. Fui cortés con mis padres, intercambié un gesto civil, aunque distante, con Jason. Pero tuve una conversación genuinamente cálida y amena con Sarah, quien me recibió con una sonrisa abierta y un afecto sincero. Mientras observaba a mis padres desde el otro extremo del salón de recepción, vi una mezcla compleja de emociones en sus ojos, arrepentimiento, confusión y quizás, por primera vez, un respeto naciente, aunque distante. Sentí una sensación de paz. Ya no era el paria familiar. El fracaso perpetuo. Era simplemente Mago. Un hombre cómodo en su propia piel. Definido por sus propios logros. Caminando su propio camino. La escena final de este capítulo de mi vida no está ambientada en una tensa cena familiar ni en una sala de reuniones estéril. Es yo, de pie en un escenario, en una importante conferencia sobre tecnología en salud. El foco cálido sobre mi rostro. Estoy dando una ponencia magistral sobre la misión de Access Path, sobre el poder de la tecnología para cerrar brechas y empoderar a las personas. Mientras miro al mar de rostros en el auditorio, a los doctores, a los pacientes, a los defensores, a los innovadores, siento una profunda sensación de realización. Una alegría silenciosa que resuena en lo más hondo de mis huesos. Esta es mi validación. Este es mi éxito. Definido en mis propios términos. Durante años permití que mi familia escribiera mi historia, asignándome el papel del hijo que falló, el que no estuvo a la altura. Hizo falta la voz de un extraño, un catalizador inesperado, para ayudarme a comenzar a recuperar mi propia narrativa. Pero el verdadero viaje, he llegado a comprender, no consistía en obligarlos a que me vieran. Era sobre que yo, finalmente, me viera a mí mismo. Reconocer mi propio valor, independiente de sus aplausos o sus críticas. Era entender que la verdadera realización no proviene de encajar en una caja preestablecida, sino de construir algo significativo. De tocar vidas. De perseguir un propósito que encienda tu alma. Historia 2. No eres bienvenido a la fiesta de cumpleaños de tu padre, dijo mi madre con una sonrisa burlona.
cancelé el viaje que había reservado para él. A la mañana siguiente, recibí 23 llamadas perdidas. Hola a todos. Mi padre, Arthur Carter, es el tipo de hombre que define su vida por sacrificios silenciosos. No es de hacer gestos grandiosos ni proclamaciones ruidosas, pero su amor por nuestra familia siempre ha sido una corriente constante e inquebrantable bajo la superficie de nuestras vidas. Para su próximo 60º cumpleaños, quería hacer algo que finalmente gritara lo que él siempre susurraba, que era apreciado, que sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos. Yo, David, su hijo mayor, estaba decidido a hacer de este hito algo inolvidable. Durante meses, mi apartamento se había transformado en un centro de mando secreto, hojas de cálculo, presupuestos detallados, pestañas del navegador con investigaciones interminables sobre alojamientos de pesca, y mis noches se llenaban con el suave clic del teclado mientras armaba la celebración perfecta. La joya de la corona era una sorpresa, un viaje de pesca de 7 días a un albergue remoto y de una belleza impresionante en Montana, un lugar con el que una vez soñó en voz alta. Imaginaba la expresión en su rostro, esa rara alegría desbordante. Había gestionado meticulosamente las reservas, los depósitos no reembolsables ya estaban pagados desde una cuenta conjunta dedicada que había creado años atrás bajo el nombre de Carter Family Adventures. Estaba financiada principalmente por mí, una forma silenciosa de contribuir, y para este viaje había reservado $5,200, una suma considerable que había ahorrado con esmero. Más allá del viaje, también estaba la fiesta, una barbacoa en el jardín de su casa con servicio de catering, una lista de invitados con sus amigos más antiguos y nuestra familia dispersa, una presentación de diapositivas con recuerdos que estaba compilando cuidadosamente de álbumes polvorientos y carpetas digitales olvidadas, y una caña de pescar antigua restaurada con amor que encontré en un mercado de antigüedades, reluciente, con una historia que sabía que él apreciaría. Ese deseo de proveer, de suavizar las cosas, no era nuevo. Había ayudado a mi hermano menor, Liam, con el pago inicial de su primer coche, un coupé llamativo que claramente no podía permitirse por sí solo. Había firmado contratos de alquiler como aval, mediado disputas y, la mayoría de las veces, cubierto discretamente los gastos de eventos familiares que mis padres deseaban por las apariencias, pero que no podían costear del todo. Se había convertido en un patrón, mis pequeñas concesiones a las peticiones aparentemente inocuas de mamá, todo en nombre de la paz. Una paz que comenzaba a darme cuenta que a menudo se lograba a costa mía. El peso de sus expectativas se sentía como una capa familiar, casi cómoda, una que no había cuestionado hasta hace poco. ¿Cómo podía la mujer que me enseñó a atarme los zapatos, cuyas canciones de cuna fueron la banda sonora de mis primeros recuerdos, albergar una intención tan calculada bajo su cuidadosamente construida fachada de devoción maternal? Mamá, Margaret, inicialmente fingió entusiasmo cuando le presenté los trazos generales de mis planes. Oh, David, eso suena encantador, canturreó, con una sonrisa un poco demasiado brillante. Pero pronto comenzaron las sugerencias, cambios menores, como los llamaba, que de algún modo siempre desplazaban el enfoque, inflaban el presupuesto que yo debía cubrir o desviaban sutilmente mis planes cuidadosamente trazados hacia sus propias preferencias. Cuando le mostré entusiasmado el folleto del albergue en Montana, con sus impresionantes fotos de lagos prístinos y picos nevados, ella suspiró, un sonido suave, casi imperceptible, pero que conocía demasiado bien. Oh, Montana, cariño, dijo, su voz impregnada de esa dulzura maternal única que podía convertir una crítica en una caricia. Parece un poco rústico para tu padre, ¿no crees? Y tan lejos. Si algo llegara a pasar. Luego me dio una palmadita en la mano, un gesto que se sintió más como un rechazo que como afecto. Liam, siempre el eco de mamá, intervino justo a tiempo. Sí, Ted, mamá tiene razón. Tal vez algo más sencillo. Papá ya no es tan joven, ¿sabes? Se recostó, ya visualizándose como el encantador anfitrión de una fiesta que mamá inevitablemente tomaría bajo su control. Su preocupación por papá era tan superficial como la colonia barata que solía usar. Unas semanas después de comenzar con la planificación, tuve una breve llamada con la tía Carol, la hermana menor de papá que vivía en otro estado. Era perspicaz, con una amabilidad directa que siempre había valorado. Después de compartir con cierta timidez algunos de mis planes y los comentarios de mamá, la tía Carol hizo una pausa. Tu madre tiene buenas intenciones, querido, a su manera, dijo con un tono cuidadosamente neutral. Pero ya conoces a Margaret, le gusta que las cosas se hagan a su manera. Solo asegúrate de que los verdaderos deseos de tu padre estén siendo escuchados en todo esto. En ese momento me reí, asegurándole que lo tenía todo bajo control,
Pero sus palabras plantaron una pequeña semilla de inquietud, un susurro que armonizaba con mi creciente desasosiego. Traté de enterrar esos sentimientos. Estás siendo demasiado sensible, me dije. Me repetía a mí mismo, mirando al techo en plena noche, con el aroma de los viejos álbumes de fotos todavía aferrado a mis dedos después de una velada entera seleccionando imágenes para la presentación. Es tu madre, solo quiere lo mejor, me decía. Incluso se lo comenté a mi amiga más cercana, Sara, una mañana de sábado mientras tomábamos café. Sara, bendita sea por su franqueza, levantó una ceja con escepticismo. ¿Lo mejor para quién, David? ¿Para tu padre o para su imagen de matriarca perfecta, orquestando la fiesta perfecta? En ese momento me incomodé, defendiendo a mamá, recitando las líneas conocidas sobre sus buenas intenciones. Pero la pregunta quedó flotando, como una picazón incómoda bajo la superficie de mi lealtad filial. Los detalles tangibles de la planificación eran mi refugio, la textura firme de los billetes de avión para papá y para mí, el satisfactorio clic de confirmar en la página del albergue, el aroma cálido y ligeramente mohoso de la tienda de antigüedades donde encontré la caña de pescar. Todo eso era real, sólido. Eran mi amor por papá hecho realidad. Imaginaba el aroma de su pastel de chocolate favorito, el que planeaba pedir en la antigua pastelería de su barrio, mezclándose con el humo de la barbacoa. Visualizaba su mano, curtida y fuerte, recorriendo la madera suave de la caña restaurada. Esos eran los momentos por los que trabajaba, la alegría genuina que me empeñaba en crear. Un contraste absoluto con la perfección hueca y cuidadosamente pulida a la que aspiraba mamá. Pero un nudo de ansiedad comenzaba a apretarse en mi estómago, una premonición de que el camino hacia esa alegría se volvía cada vez más traicionero, pavimentado con las sonrientes obstrucciones sutiles de mi madre. Las pequeñas semillas de inquietud que la tía Carol había plantado sin querer empezaban a germinar con una velocidad alarmante. Las sugerencias de mamá se convirtieron en directrices, su socavamiento sutil se transformó en una campaña abierta por apoderarse del cumpleaños 60 de papá. Lo descubrí por accidente, a través de un correo reenviado, había creado un grupo de chat aparte sobre la fiesta titulado Sorpresa por los grandes 60 de papá, un grupo del cual yo, el arquitecto original de dicha sorpresa, estaba notoriamente excluido. El estómago se me revolvió con una especie de ira enferma. Cuando le pregunté con cautela a Liam al respecto, fingiendo curiosidad casual, simplemente se encogió de hombros. Así, mamá lo armó solo para decisiones rápidas y esas cosas. No seas raro al respecto, ¿decisiones? Resultó que estaban desmantelando sistemáticamente todos mis planes. La pastelería local que había elegido para el pastel de chocolate favorito de papá, mamá canceló mi pedido. Ay, cariño, gorjeó cuando la enfrenté, su voz como azúcar glass con un toque de arsénico, tu elección era un poco simple. Queremos que esto sea realmente especial, ¿no crees? Luego anunció con orgullo que había encargado un pastel altísimo y decorado de forma elaborada en una pastelería de lujo en el centro. Un pastel que probablemente papá encontraría demasiado recargado y que costaba casi el doble. Un gasto que, de manera sutil, insinuó que yo debía asumir. Es para tu padre, David. Seguramente quieres lo mejor para él. Ese suspiro tan característico, cargado de carga emocional artificial, remató su frase. La presión financiera aumentaba. A pesar de mis contribuciones significativas al viaje a Montana y al fondo inicial de la fiesta, mamá comenzó a hacer comentarios sobre cuánto estaba ayudando Liam con el trabajo en terreno. ¿Qué trabajo? ¿Hacer unas pocas llamadas telefónicas que ella misma dictaba? Esas reservaciones en línea son una cosa, David, dijo agitando la mano con desdén, pero esto es esfuerzo real, participación real. Luego vino la solicitud de acceso directo a la cuenta de Carter Family Adventures para gastos incidentales de la fiesta. Todo mi instinto gritaba que no. Logré llegar a un compromiso, transferí una cantidad menor y específica a su cuenta personal para las decoraciones que insistía en comprar. Pero me mantuve firme con el fondo principal del viaje, eso era para papá y Montana. Era un límite que aún no estaba dispuesto a ceder. Mis intentos de hablar directamente con ella eran ejercicios de futilidad, dejándome la sensación de estar luchando contra el humo. Mamá, le dije una noche, tratando de mantener la voz serena, siento que me están dejando fuera de la planificación de la fiesta de papá. ¿Qué pasó con el servicio de catering que contraté, y con el grupo de chat? Respondió con ese suspiro dramático y sobrecargado que siempre me hacía sentir como un niño desagradecido. Ay, David, siempre tan dramático. Era solo para algunas decisiones rápidas que Liam y yo teníamos que tomar.
Estás haciendo una montaña de un grano de arena, sinceramente. A veces haces que todo sea tan difícil, luego vino la inevitable manipulación emocional. La familia no se trata de llevar cuentas, querido. Se trata de unidad, de apoyarnos mutuamente. Unidad, al parecer, significaba obediencia incuestionable a ella. Desesperado, intenté hablar con papá. Lo encontré en su taller, el aroma de aserrín y madera vieja me envolvía con una familiaridad reconfortante. Papá, comencé con la voz tensa, mamá, está tomando el control de todo. Me preocupa que no sea lo que tú realmente quieres. No levantó la vista del pajarito de madera que estaba lijando. Sus hombros parecían encorvarse aún más. Tu madre solo quiere que todo salga bonito, hijo, murmuró con la voz cansada. A veces se emociona un poco. Déjala manejarlo. No causes problemas. Las palabras fueron como un golpe físico. ¿No causes problemas? ¿Eso era todo lo que valían mis esfuerzos? Miré a mi alrededor en el taller, a las herramientas colgadas ordenadamente en sus ganchos, a los proyectos a medio terminar que hablaban de sus pasiones silenciosas. Este era su santuario, y allá afuera, en la casa principal, mi madre me estaba borrando sistemáticamente de la celebración de su vida. Las fotos sobre la repisa en la sala, capturando décadas de felicidad cuidadosamente curada, de repente parecían un escenario de obra teatral en la que ya no estaba invitado a participar. Cada rostro sonriente parecía burlarse de mí, una acusación silenciosa. Mientras tanto, Liam se regocijaba en su papel de lugarteniente favorito de mamá. Paseaba con aires de grandeza, soltando indirectas sobre la fiesta increíble que estaban planeando. Sus historias de Instagram estaban llenas de publicaciones vagas y autoelogiosas, grandes cosas en camino para papá, almohadilla el mejor hijo, almohadilla familia primero. La ironía era difícil de tragar. Incluso tuvo el descaro de enfrentarme una tarde cuando intenté hablar sobre la lista de reproducción que había preparado, llena de los artistas clásicos de rock favoritos de papá. Déjale eso a mamá, bro, dijo arrebatándome la lista de la mano con un aire de autoridad que no se había ganado. Estás estresando a todos con tu intensidad. Su uso de la palabra intensidad sonó como una cita directa de mamá durante una de esas sesiones de planificación a las que, por supuesto, yo no estaba invitado, pero que casualmente escuché desde el pasillo, donde ella había descartado con ligereza una pequeña y atenta idea de Liam mismo. Liam había propuesto un pequeño homenaje a la antigua banda universitaria de papá. Oh, qué tierno, Liam, dijo mamá con su tono más condescendiente, pero un poco, demasiado específico, ¿no crees? Necesitamos que sea algo con un atractivo más general. Vi el destello de sorpresa, luego de dolor, en los ojos de Liam antes de que lo ocultara rápidamente con un asentimiento. Por un momento fugaz, casi sentí lástima por él. No era más que otra pieza en el juego de mamá, aunque una pieza mucho más dispuesta. Mi momento más bajo, el punto en el que el dolor sordo del resentimiento se afiló en una herida aguda, llegó una semana antes de la fiesta. Conduje hasta la casa de mis padres, aferrándome a una pizca de esperanza de poder rescatar al menos una parte de mi visión original. Entré sin avisar y encontré a mamá, a Liam y a algunos parientes lejanos que apenas conocía, correteando por la sala como una máquina bien engrasada, ultimando decoraciones que nunca había visto y discutiendo detalles con una empresa de catering que no reconocía. El aire estaba impregnado con el olor de arreglos florales desconocidos y una empalagosa vainilla artificial proveniente de unas velas aromáticas que mamá había encendido. Margaret se giró, con una sonrisa falsa y resplandeciente en el rostro. David, qué bueno que finalmente pudiste venir, querido. Señaló una pila de sillas plegables apoyadas contra la pared. Puede ser útil y colocar las sillas extra en el jardín. La informalidad del desprecio, la humillación pública frente a extraños que ahora eran testigos de mi degradación, de planificador principal a simple chico de los recados, me hizo sentir como si alguien me apretara el pecho con alambre de púas. Mi propio hogar, el lugar donde di mis primeros pasos, donde celebré incontables fiestas, de repente se sentía ajeno. Cada adorno cuidadosamente escogido, cada foto enmarcada, se sentía como una acusación. Murmuré una excusa sin compromiso y salí. La lista de tareas menores que intentó colocarme en la mano quedó intacta sobre la mesa del pasillo. El papel delgado fue la última hebra quebradiza de mi paciencia. Unos días después, sonó el teléfono. Era mamá. Su voz, ese tono dulcemente falso tan familiar, el que siempre precedía a una exigencia o una crítica cuidadosamente disfrazada. David, cariño, comenzó, ¿puedes venir esta tarde? Necesitamos tener una pequeña charla familiar sobre la fiesta.
Solo nosotros. Una charla familiar. El estómago se me retorció. Sabía, con una certeza escalofriante, que no sería una reconciliación. Se sentía como una citación. El acto final de una obra en la que ya no quería participar. Pero una parte pequeña y tonta de mí, la parte que aún anhelaba a la madre que creía tener, susurraba que quizá, solo quizá, esta era una oportunidad para aclarar las cosas. Está bien, mamá, dije, con la voz cuidadosamente neutral. Estaré allí alrededor de las 3. Llegué y los encontré esperándome en la sala, mamá, papá y Liam. El aire estaba cargado de palabras no dichas, pesado como la atmósfera antes de una tormenta. Papá estaba encorvado en su sillón de siempre, con la mirada fija en algún punto distante más allá de la ventana, evitando a toda costa el contacto visual conmigo. Liam, sentado al borde del sofá, tenía una expresión de autosuficiencia que me hizo apretar los puños. Mamá, sin embargo, era la imagen de la serenidad. Una tenue y casi imperceptible sonrisa danzaba en sus labios. Era la sonrisa de una jugadora de ajedrez que sabía que estaba a punto de declarar jaque mate. Dejó que el silencio se prolongara un momento, saboreándolo, antes de empezar. David, dijo con voz suave, pero con un filo de final innegable, hemos estado hablando todos, y bueno, con tu actitud reciente, con toda esa negatividad. Está claro que realmente no estás en sintonía con hacer de esto una celebración feliz y unificada para tu padre. Hizo un gesto vago hacia Liam, quien sacó ligeramente el pecho. Liam, en cambio, ha sido un pilar. Realmente ha comprendido lo que tu padre necesita en este momento. Ha puesto tanto corazón en esto. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas, como un pájaro atrapado buscando escapar. Podía sentir cómo la sangre se me iba del rostro. Quería gritar, desahogar toda la injusticia que sentía, pero una extraña calma fría comenzaba a asentarse dentro de mí. Mamá respiró hondo, la sonrisa ensanchándose en esa mueca característica que había aprendido a detestar. Era una expresión de triunfo sin disimulo. Entonces continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo, como si compartiera un secreto encantador. Todos hemos estado de acuerdo, y fue una decisión unánime, por el bien de tu padre, por supuesto, no eres bienvenido en la fiesta de cumpleaños de tu papá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una como un dardo envenenado. No bienvenido. En el cumpleaños número 60 de mi propio padre. La celebración en la que había volcado mi corazón, mi alma y mis ahorros. Papá permanecía en silencio, su perfil rígido, con un músculo temblando en su mandíbula. Liam asintió lentamente, con una expresión de solemnidad fingida y una satisfacción mal disimulada. Un instante de silencio atónito. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. No en una explosión de furia, sino en una ruptura silenciosa y definitiva. Años de tragarme el orgullo, de buscar una aprobación siempre fuera de alcance, finalmente se coagularon en algo agudo y decidido en mi interior. El dolor seguía allí, como una herida abierta, pero ahora cubierto por una capa de resolución helada. Sostuve la mirada de mamá, con una expresión que no revelaba nada. Qué bueno saberlo, dije, con una voz sorprendentemente firme, sin el más mínimo temblor, aunque por dentro temblaba. Metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. Mis dedos, sin embargo, no estaban tan firmes como mi voz. Dado este nuevo arreglo, continué, con los ojos clavados en la pantalla, haré unos pequeños ajustes. La aplicación bancaria se abrió con un sonido familiar que resonó exageradamente fuerte en el silencio sofocante de la sala. Toqué, deslicé, confirmé. Los $5,200 que había apartado en la cuenta Carter Family Adventures para el viaje a Montana de papá, considérenlo retirado. Incliné brevemente la pantalla del teléfono hacia ellos, mostrando la confirmación de transferencia. Las reservas en el albergue. El guía de pesca que había tardado semanas en seleccionar. El vuelo charter especial que había organizado para acomodar los problemas de rodilla de papá. Todo cancelado. Penalizaciones aplicadas, por supuesto, pero esa es mi carga ahora. No la de la familia. La mueca de mamá se derritió en una máscara de incredulidad, que luego se torció en una mueca fea de furia. No te atreverías, chilló, su voz quebrando la compostura cuidadosamente construida, haciéndose añicos como vidrio barato. Ese dinero era para tu padre. Liam se puso de pie de un salto. No puedes hacer eso, papá estaba esperando, lo interrumpí, mi voz tan fría como hielo agrietado. De verdad lo esperaba, dije, girando por fin la mirada hacia mi padre,
quien ahora me miraba directamente. Su expresión era una mezcla confusa de sorpresa y algo que podría haber sido dolor. O tal vez solo estaba reaccionando a lo que mamá le había dicho que debía esperar. Sostuve su mirada durante un largo momento. Papá, te amo. Todo esto lo planeé para ti. La versión real. Pero ya no voy a dejar que me pisoteen. No más. Me puse de pie, mis piernas sorprendentemente firmes. Disfruten la fiesta que han planeado. Las palabras iban dirigidas a todos ellos, y a la vez a nadie en particular. Salí de la casa, el sonido de la puerta principal cerrándose tras de mí resonó con una profunda sensación de final. El trayecto a casa fue un borrón. Ira, dolor y una desconcertante y creciente sensación de liberación luchaban dentro de mí. Mis manos temblaban tanto en el volante que tuve que detenerme al costado del camino solo para respirar. La imagen del rostro contorsionado de mamá, el silencio atónito de papá, la indignación balbuceante de Liam, todo se reproducía en mi mente. De vuelta en mi apartamento, el silencio era un bálsamo bienvenido. Apagué el teléfono, necesitando desconectarme de la toxicidad. Horas después, cuando finalmente lo encendí, la pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. 23 llamadas perdidas, la mayoría de mamá, cada vez más frenéticas. Unas pocas de un Liam agitado. Y una de papá, una sola llamada que fue directamente al buzón de voz. La escuché, conteniendo la respiración. Hijo, dijo con una voz vacilante, cargada de una incertidumbre poco común. Quizás deberíamos hablar de esto. Llámame. No pude. Aún no. Las heridas estaban demasiado frescas. Entonces llegó un nuevo mensaje de texto. Era de Liam. Mi pulgar flotaba sobre el botón de borrar, pero algo me impulsó a abrirlo. Dad, la cagué en serio. Mamá, ha estado mintiendo sobre más cosas de lo que creía. No es solo la fiesta. Encontré algo. Algo que necesitas ver. Es grave. Llámame, por favor. Lo cambia todo. El mensaje de Liam se quedó en la pantalla, pulsando con una urgencia extraña. Lo cambia todo. El escepticismo luchaba contra un atisbo renuente de intriga. Confiar en Liam después de todo lo ocurrido se sentía como caminar de nuevo hacia una jaula de leones. Pero el pánico crudo en su por favor en mayúsculas era distinto de su típica fanfarronería. Accedí a encontrarme con él a la mañana siguiente en una cafetería neutral del centro, un lugar impersonal y alejado de la atmósfera cargada de la casa familiar. Ya estaba allí cuando llegué, encorvado sobre una mesa en la esquina. Su arrogancia habitual había desaparecido por completo. Su rostro estaba pálido, con los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. Levantó la vista cuando me acerqué, una ola de culpa cruzando su expresión. Dad, gracias por venir, murmuró nerviosamente, removiendo su café ya frío. ¿Qué es tan importante, Liam?, pregunté con voz plana, sin ofrecer una rama de olivo. Tomó una profunda y temblorosa bocanada de aire. Después de que te fuiste ayer, mamá perdió totalmente el control. O sea, nivel nuclear. Pero no fue por papá. No realmente. Fue todo sobre cómo arruinaste sus planes. Sobre cómo la hiciste quedar mal. Su egoísmo fue brutal, ¿sabes? Hizo una mueca, como si el recuerdo le doliera. Y entonces recordé, cómo desechó aquella pequeña idea que tuve para rendir homenaje a la vieja banda universitaria de papá. No era gran cosa, en serio, pero fue la forma en que lo hizo. Como si fuera un idiota. Esa, me di cuenta, fue la ofensa personal. La grieta en su lealtad que había presenciado. Entonces, continuó con voz más baja, más tarde anoche, cuando ella estaba al teléfono despotricando con una de sus amigas, entré en su oficina. No sé por qué. Una corazonada, supongo. Siempre ha sido muy secreta con ese escritorio antiguo, el que papá restauró especialmente para ella. En especial con uno de los cajones. Normalmente está con llave, pero en su furia, debió olvidarse. O quizás simplemente sabía dónde guardaba la llave de repuesto, de todas esas veces que fui su pequeño ayudante. Empujó una delgada carpeta manila hacia mí por la mesa. Mi nombre estaba escrito en la pestaña con la inconfundible caligrafía curvilínea de mamá. La sangre se me heló. Mira dentro, me urgió, su mirada nerviosa recorriendo el lugar. Con dedos temblorosos, la abrí. El contenido era un escalofriante testimonio de años de manipulación calculada.
Había impresiones de correos electrónicos entre mamá y su amiga más cercana, que se remontaban años atrás, detallando sus ansiedades sobre que yo fuera demasiado independiente, demasiado cercano a Arthur, y sus campañas sutiles para asegurarse de seguir siendo su ancla emocional principal. Me desacreditaba frente a parientes. Inventaba historias sobre mi supuesta ingratitud. Incluso había notas escritas de su puño y letra sobre cómo manejar a Liam, asegurar su lealtad y garantizar que todo el mérito por los éxitos familiares recayera en ella. Era un manual para el control emocional. No solo había mentido sobre la fiesta. Dad, susurró Liam con voz ronca, nos ha manipulado a todos. Especialmente a ti y a papá. Lleva años intentando convertirte en la oveja negra para poder controlar a papá. Controlarlo todo. Entonces mis ojos se posaron sobre un sobre antiguo, color crema, escondido en el fondo de la carpeta. Estaba dirigido a mí, con la elegante y temblorosa escritura de mi abuela, la madre de Arthur, quien había fallecido hacía ya una década. El matasellos databa de solo una semana antes de su muerte. Claramente había sido interceptado. El sello permanecía intacto. Una ola de náuseas me invadió. Con manos temblorosas, lo abrí con cuidado. Mi querido David, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que ya me he ido. Hay cosas que siento que debes saber. Cosas que tu madre, a su manera particular, tal vez no comparta contigo. Tu espíritu siempre ha sido brillante, mi niño, y tu corazón, tan bondadoso. A veces temo que tu bondad sea confundida con debilidad. Tu madre, que Dios la bendiga, puede ser una fuerza de la naturaleza y necesita ser el sol alrededor del cual todos orbitan. He creado un pequeño fondo fiduciario para ti, querido. Nada extravagante, pero espero que lo suficiente para darte un poco de libertad. Un poco de ayuda hacia tu independencia. Cuando llegue el momento, he instruido a Margaret para que te informe sobre esto tras mi fallecimiento. Úsalo sabiamente. Vive bien y nunca dejes que nadie apague esa luz tuya. La carta se volvió borrosa ante mis ojos. El amor de mi abuela. Su previsión. Sus últimos deseos, todo ocultado de mí durante una década por mi propia madre. El aire en mis pulmones se sentía como cristales rotos. Los $5,200 que acababa de recuperar parecían insignificantes comparado con esta monumental traición, escondida por tanto tiempo. Hay más, dijo Liam, con voz apenas audible. Estados de cuenta del fideicomiso. Nunca te dijo nada. Pero ella, bueno, los documentos muestran actividad mínima, pero es claro que sabía que existía. Y te lo ocultó. La vindicación era un consuelo frío y amargo. Esto no se trataba solo de una fiesta. Era sobre toda una vida de manipulación. De engaños emocionales y financieros. Miré a Liam. Lo miré de verdad. La arrogancia había desaparecido. Reemplazada por una vergüenza profunda, de adulto. ¿Por qué me muestras esto ahora, Liam? Porque está mal, Dad, dijo, mirándome a los ojos. Está tan mal, y estoy cansado de ser su marioneta. Vi lo que te hizo. Y me di cuenta. Ella podría habérselo hecho con la misma facilidad a mí o a papá. Nadie merece eso. Armado con esta prueba devastadora, supe lo que tenía que hacer. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de papá, de la verdad. Lo llamé. Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. Se trata de la abuela, y necesito que mamá también esté presente. La atmósfera en la sala de estar esa tarde era aún más densa que antes. Liam estaba a mi lado, una presencia silenciosa y solidaria. Coloqué las pruebas sobre la mesa de centro con calma, metódicamente, los correos electrónicos de mamá, el testimonio de Liam corroborando su comportamiento reciente y sus confesiones, y finalmente, la carta de mi abuela, acompañada de los estados de cuenta del fideicomiso. Mamá intentó primero sus tácticas habituales, negación, indignación, dolor fingido. Esto es ridículo, calumnias. Liam, ¿cómo pudiste traicionar así a tu madre? David está tergiversando todo. Su voz era aguda, cargada de un pánico creciente a medida que veía las pruebas irrefutables extendidas frente a ella. Pero esta vez, sus palabras no surtieron efecto. Papá tomó la carta de su madre. Su mano temblaba mientras la leía. Luego miró los correos. Su rostro se volvió progresivamente pálido. La fachada cuidadosamente construida de su vida, esa que había ayudado a sostener sin saberlo, con su pasividad, se estaba desmoronando a su alrededor. No gritó.
Su silencio fue más condenatorio que cualquier acusación. Simplemente miró a Margaret, realmente la miró, tal vez por primera vez en muchos años, con una expresión de profunda y dolorosa desilusión, tan intensa que las bases de su vida juntos se agrietaron visiblemente. Todos estos años, susurró finalmente, con la voz ronca por las lágrimas contenidas. Mi propia madre, mi hijo, ¿cómo pudiste, Margaret, fue real algo de todo esto? Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de un dolor que reflejaba el mío. Lo siento tanto, David. Estuve ciego. La dejé, debí haberlo visto. Debí haberte protegido. La gran fiesta de cumpleaños por los 60 años, por supuesto, nunca se llevó a cabo. El viaje a Montana quedó como un sueño cancelado. Aunque papá y yo hablamos, con cautela, de hacer un viaje de pesca más simple algún día, solo nosotros dos. O quizás con Liam, si continúa ganándose de nuevo esa confianza. El mundo de Margaret se tambaleó. La máscara social que había llevado durante tanto tiempo se rompió, al menos dentro de la familia. Papá insistió en que necesitaban espacio, que su relación se había dañado de forma irrevocable. Comenzó terapia. Yo inicié el proceso legal para acceder al fideicomiso que mi abuela me había dejado. Ya no se trataba del dinero. Era sobre honrar su memoria. Sobre recuperar una parte de mi pasado que me habían robado. Mi relación con Liam es un trabajo en proceso. Tomó una decisión valiente, aunque tarde. Entre nosotros hay una nueva honestidad, frágil pero real. Hablamos de verdad, por primera vez en años. La familia que creía conocer era, en muchos sentidos, una ilusión cuidadosamente elaborada. Verla romperse fue agonizante, lo más doloroso que he vivido. Pero entre los escombros, finalmente pude comenzar a construir algo auténtico. Algo verdadero. Encontré una fuerza que no sabía que poseía. Una capacidad para establecer límites que nunca me atreví a imponer. La paz que siento ahora no es la paz plácida de la ignorancia, sino la dura paz del respeto propio. Estoy planeando un viaje para mí pronto, a Montana. No al albergue lujoso, sino a una cabaña tranquila junto a un lago que encontré en internet. Un viaje de sanación. Una celebración de mi historia recuperada. Actualización final. Hola a todos. Un año después, me encontré de pie a orillas de un lago tranquilo en Montana, el aire frío acariciando mi rostro, el agua tan inmóvil que parecía un espejo del cielo. No era el albergue lujoso que alguna vez reservé, sino una cabaña modesta que encontré por mi cuenta, silenciosa, remota, perfecta. Traje conmigo la caña de pescar que restauré para papá, no con la intención de usarla, sino como símbolo de lo que una vez soñé construir. Papá y yo hablamos ahora con más frecuencia. Las conversaciones siguen siendo cautelosas, pero hay algo nuevo en ellas, honestidad, curiosidad mutua, espacio para que ambos seamos imperfectos sin miedo. Liam también sigue intentando. No siempre acierta, pero ahora lo intenta sin máscaras. Mamá se ha mantenido en silencio desde entonces. Recibí una única carta de su parte hace unos meses. Era breve, más evasiva que arrepentida. No la respondí. Aún no. Tal vez nunca. Algunas heridas no se curan con palabras, sino con distancia y límites que antes no me atrevía a trazar. Activé el fideicomiso que la abuela dejó para mí. No lo usé para cambiar de vida, sino para reconstruirla con intención. Terminé un curso de escritura que siempre quise hacer. Empecé a documentar mi historia, no para exponer a nadie, sino para entenderme. Porque contar la verdad, incluso si solo se la dices a ti mismo, es una forma de volver a casa. Mientras lanzaba una piedra al agua y observaba las ondas extenderse, comprendí que no había venido aquí para huir del pasado, sino para honrar lo que sobrevivió en mí a pesar de él. La paz ya no era una fachada, sino una decisión. Mi historia ya no me pesaba. Me pertenecía. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.